Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad o a la Vida Devota de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Bienvenidos a Radio María Panamá. Para nosotros es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Le habla su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con este maravilloso libro que nos ayuda a vivir nuestra fe, vivir la devoción. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en el capítulo 38 de la tercera parte de este libro, que estábamos hablando en el capítulo anterior del matrimonio, y es una continuación del tema del matrimonio, de la vida conyugal. Y antes de continuar, les decimos que a los que deseen comunicarse con nosotros es muy fácil. Simplemente tienen que guardar en su teléfono el número de Radio María en el WhatsApp 507, que es el código del país, 507, y guardan el 6633-6087. 507-6633-6087. Si no lo puedo anotar, no se preocupe, que a lo largo del programa vamos a estar anunciándolo. Simplemente lo guarda una sola vez en sus contactos, y ya a través del WhatsApp de cualquier parte del mundo, totalmente gratis, podrá comunicarse con nosotros. Muy bien, dicho esto, como decíamos, continuamos con el tema, el capítulo 38 de este libro, y empieza hablando de los goces sensuales en el matrimonio. El matrimonio, el cuerpo, el uno pertenece al otro. Por eso no hay que negarse al débito matrimonial, ni siquiera por motivos de piedad o devoción, y menos por caprichos o antipatías. El deber nupcial debe cumplirse no de mala gana o como por obligación, sino espontáneamente y de buena voluntad, sin exageraciones. También las abejas, cuando comen demasiada miel, se enferman, y evitar el onanismo. Génesis 38:2. Bueno, aquí hay varios elementos importantes que aclarar. El primer lugar es que, fíjense qué interesante, un libro de santidad nos está hablando de que para hablar más claramente, la relación sexual
entre los esposos no debe evitarse, dice que ni siquiera por razones de piedad o devoción, y mucho menos por caprichos y enojo, como un medio para tomar represalias, efectivamente. Y esto es importante, porque fíjense que esto tiene dos componentes interesantes. El primer componente es que, si bien es cierto, es un acto que de suyo es placentero, también tiene una connotación de deber, en el sentido de que puede ser que incluso es morir a uno mismo por amor al otro. Entonces no se trata tanto de un elemento simplemente de placer, sino de una manifestación de amor, que puede ser en algún momento incluso, como decía, desprenderse de uno mismo. Y entonces, por lo tanto, se cambia la visión de el acto conyugal que muchas veces las personas ven simple y llanamente por el aspecto corporal. El otro aspecto que el santo nos presenta es el tema de que el otro extremo está en que hay personas que tienen un prejuicio. Y esto se debe a que nosotros muchas veces confundimos las diversas vocaciones. Efectivamente, hay personas que son llamadas a la vocación de la vida consagrada, y es inherente a esa vocación el celibato, es decir, el privarse de casarse y por lo tanto de tener relaciones sexuales. Entonces, como nosotros identificamos con ese comportamiento una vida cercana a Dios, y hay muchos ejemplos de santidad dentro de esa vida, hemos sacado la errada equivocación de que las personas, por no tener relaciones sexuales, se convierten como una especie de santos sobre los demás. Entonces, los que estamos casados y tenemos relaciones sexuales no llegamos al nivel de santidad, o no somos santos por el hecho de tener relaciones sexuales. Entonces, eso es un error, y que muchas veces en la iglesia no se habla así como estoy hablando yo, de frente, porque hay prejuicios, pudor y demás. Pero ciertamente no existe tal cosa. No existe. Una persona casada, el sacramento del matrimonio, puede tener una vida sexual activa y llegar a la gracia, a hacer maravillas en ella, llegar a la santidad, y una persona que se priva de relaciones sexuales no llegar a esos niveles de santidad. Una cosa no tiene que ver con la otra, es la fidelidad, la gracia dentro de la vocación. Entonces esto es muy importante. Entonces, hay gente que puede llegar al prejuicio de pensar de que, bueno, para yo poder entonces alcanzar la máxima santidad, entonces tengo que dejar de tener relaciones sexuales. Entonces empieza a tener prejuicio, empieza a tener escrúpulos, sin darse cuenta que debe cumplir con su vocación, el llamado al que fue, si fue llamado a la vida matrimonial. Eso es parte del deber de la fidelidad en la vocación. Porque muchas veces nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con deber de la vocación tiene que ser tosco, difícil, y no puede ser placentero. Entonces, efectivamente, entonces quedamos de que si algo es placentero, entonces no. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es el de los hijos. Por ejemplo, un sano y hermoso disfrute que el Señor nos concede son el disfrute de los hijos, el poder compartir con ellos, tener momentos gratos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos hijos y podamos disfrutar estos momentos tan bellos, no nos dice a nosotros que, bueno, porque los otros hermanos o hermanas que no tienen hijos naturales, entonces ellos son más o menos santos que nosotros. Es un tema que es bien importante que lo tengamos presente. Entonces, ni el extremo ese que ve en las relaciones sexuales algo que me impide alcanzar o avanzar en mi vida espiritual, ni tampoco el otro extremo, ¿no?, de aquel que entonces la idealiza demasiado. Entonces, fíjense que el santo nos dice que las relaciones sexuales no hay que hacerlas ni de mala gana ni por obligación, sino que debe ser espontánea y de buena voluntad, que es un aspecto que muchas veces
se hace. Es decir, básicamente el matrimonio católico debe aprender a que en el acto conyugal el centro es la pareja, no yo. Yo incluso puedo llegar a decir que hago el acto conyugal en primer lugar para que mi pareja la pase bien antes que yo. Entonces, eso es, no se involucra que yo no lo puedo pasar bien, pero el primer propósito no es. Entonces ahí vemos muchas veces la confusión, porque que confundimos el placer egoísta con el sexo. No, el sexo no tiene que la culpa. Si nosotros el placer egoísta se puede dar en otros aspectos también, en el comer, en el beber, en tantas otras cosas. Entonces sí, efectivamente ese es un tema. El otro tema que nos plantea el santo, evidentemente también, es el peligro de caer en el pecado de exageración. Y eso es fácil verlo con la comida. Si la comida es buena y es necesaria para el cuerpo y aún así podemos caer en el pecado de gula, cuanto más en las relaciones sexuales. Entonces, si bien es cierto la comida es buena y máxime cuando está bien preparada y es agradable al paladar, es un don de Dios que hay que agradecer. El hecho de que hay que vigilar de no caer en la gula, de comer mucho más de lo que se necesita. Algo similar ocurre con las relaciones conyugales, que si bien es cierto hay que hacerla de buena voluntad, de mutuo acuerdo, con entrega hacia el otro, y también verlo como un deber, no se puede convertir en una especie de vicio en el que estoy totalmente entregado, necesitado y que no puedo abstenerme, por ejemplo, o pienso que el centro de nuestra relación está en el acto conyugal y que bueno, entonces efectivamente cuando hay parejas que cuando dicen que ya no sienten en el acto conyugal lo mismo que antes, entonces dice ya el amor se acabó, confundiendo el amor con simplemente sensaciones, emociones que básicamente no son el amor. Entonces esos son los extremos, ¿no? Esos son los extremos que tenemos que tener muy presente. Entonces, dicho esto, entonces vemos que este tema sí no queda fuera del ámbito de la espiritualidad. Un último tema. En algunos pasajes de la Biblia, sobre todo hay un texto por allá en el Éxodo, donde cuando las personas van a tener un encuentro con Dios muy especial en el desierto, se le pide que se alejen de tener relaciones sexuales. También en algunos textos se habla de que los amantes abandonen la alcoba. Y esto hay que hacer una aclaración. No se refiere a que efectivamente el sexo en sí nos ponga o nos dé una especie de tara espiritual o nos haga torpe espiritualmente, y que entonces por eso, como tenemos sexo, no somos capaces de orar, no somos capaces de tener una vida espiritual, y que los que sí tienen una vida célibe, ellos sí pueden. No. Ese es el mismo sentido que cualquier otra cosa, que abstenerse de ella fortalece la voluntad y es un sacrificio agradable a Dios que se puede hacer con la comida, con el sexo y con cualquier otro placer lícito que tal vez no tenga que ver con el comer o el beber, tal vez un paseo o disfrutar de una película o cuantas cosas que usted se pueda imaginar que usted se priva por amor a Dios. Es un sacrificio agradable y prepara espiritualmente a la voluntad para ese encuentro con Dios. Entonces, sí, si bien es cierto, se recomienda en ocasiones privarse no solo de sexo, sino de otras cosas, como un momento de preparación. Hay momentos en el que la Iglesia específicamente prevé eso, y una pareja perfectamente bien, de mutuo acuerdo, puede hacerlo por un tiempo como una forma. De hecho, San Pablo lo recomendaba. Dice que no se separe el hombre de la mujer, a menos que sea por razones espirituales, de oración, pero tan pronto termine, vuelvan nuevamente y no den lugar al diablo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, y sobre todo en la espiritualidad de los laicos.
para que aprendamos. Así que es importante, todos estos temas muchas veces no se hablan por diversas razones, bueno, pero hoy hablamos de ello. Y como dije, vamos a hacer la primera pausa musical. Vámonos a la pausa. Primero me negué, después le dije que sí. Yo no comprendía a Jesús. Palabra por palabra, a ver si no sé de mí, llenando mis caminos de luz. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin, de tal manera que siento que no soy ya el que vive, es Jesús quien vive en mí. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin, de tal manera que siento que no soy ya el que vive, es Jesús quien vive en mí. No soy ni más perfecta ni mejor que usted. Venimos de la misma raíz. La luz que brilla en mí brilla en su vida también. Lo quiero ver contento y feliz. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin, de tal manera que siento que no soy ya el que vive, es Jesús quien vive en mí. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin, de tal manera que siento que no soy ya el que vive, es Jesús quien vive en mí. Vivir en esta tierra o en el cielo con Dios, no importa lo que sea, está bien. Si Él aquí me quiere para hablar de su paz, lo sigo anunciando, amén. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin, de tal manera que siento que no soy ya el que vive, es Jesús quien vive en mí. Jesús volvió a ser mi principio y mi fin, de tal manera que siento que no soy ya el que vive, es Jesús quien vive en mí. Es Jesús quien vive en mí. Es Jesús quien vive en mí. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este subprograma de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos comentando el capítulo 38 de la tercera parte, donde el santo nos habla del matrimonio y en este caso estaba abordando el tema de los goces sexuales en el matrimonio. Dice un apartado: la honestidad en el matrimonio. La alianza matrimonial en la que el hombre y la mujer se comprometen por toda la vida ha sido elevada por Dios a la dignidad del sacramento del matrimonio. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Y esto, aunque es una frase sencilla, tiene connotaciones muy importantes. Por lo tanto, el matrimonio, por ser una
institución humana, natural, instituida por Dios. En el caso de nosotros los católicos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es elevado a un sacramento. Entonces, efectivamente, cuando una pareja se casa, lo que llama la gente popularmente por la iglesia, adquiere gracias especiales para vivir su vocación. Y no solo eso, sino que involucra que toda la vida, cuando los esposos están en estado de gracia, todos sus actos matrimoniales representan verdaderos y propios sacrificios espirituales para Dios. Entonces, el amor que se tienen los esposos, dice San Pablo, que son signos del amor de Jesucristo a su iglesia y de su iglesia a Jesucristo. Y es muy importante que lo tengamos presente. Entonces esto lleva a que nosotros no podemos desdeñar ningún aspecto de la vida matrimonial como que eso fuera algo aparte de nuestra vida espiritual. Entonces, esto también lleva a una connotación de que una vez casados, la pareja debe cuidar de que su vida espiritual no se lleve aislada. Sabemos que hay parejas que lamentablemente uno de los dos, por diversos motivos, está alejado de Dios y deja a uno de los cónyuges solo. Y bueno, ahí no le queda de otra que orar mucho para que su pareja entre por el camino. Sin embargo, en las parejas que estén, digamos que este no sea el caso, es muy importante que no vamos a caer en eso de vivir espiritual. Recuerdo matrimonios que por comodidad resultaba ser de que no, tú vas a la misa en la mañana y yo voy en la tarde, pues yo voy a quedarme haciendo esto. Y es muy, muy común esa tentación. Inclusive con los niños, dice, llévate tú a los niños, después yo me voy, o llévate tú a uno, yo me llevo al otro, y no se dan cuenta de que así, como para otras cosas, deben procurar hacerlo en pareja, porque ya no están solteros, sino que son una sola carne en la vida espiritual también. La participación en la Santa Misa, en las oraciones, en las prácticas de devoción, en la medida de lo posible, hacerlo en pareja. La oración de los esposos en estado de gracia tiene mucho poder. Por el bien del matrimonio, del hogar, de los hijos, no tenemos idea cuando los esposos se ponen de acuerdo para orar por una causa y la hacen juntos. Si supiéramos la gracia y el poder que tiene eso, porque es un sacramento. Dios no es la virtud de los esposos, ni es la santidad necesariamente de los esposos, sino es el sacramento. Cuando Dios actúa por ese sacramento. Entonces, ese sacramento tiene injerencia propia. Entonces nosotros olvidamos que eso, ¿no? Por ejemplo, solo nos fijamos, por ejemplo, en el sacramento del orden, del sacerdote, pero no nos fijamos en el sacramento del matrimonio. Como que si Dios le diera una gracia mayor a uno u otro. Dios le da las gracias necesarias a cada uno para que cumpla con su servicio. Es como una pareja de esposos que tienen el sacramento del matrimonio, Dios no le va a dar las gracias y no le va a otorgar lo necesario para su vida matrimonial. Entonces hay parejas que a veces tienen aprensiones de tipo económica, de tipo social, de desavenencias con los parientes, con ellos mismos, situaciones con los vecinos, con sus hijos, de todo tipo de situaciones, y nos damos cuenta que tenemos el arma para combatir todos esos males, que es la oración en pareja. Entonces, importante este tema, muy importante. Y entonces, volviendo al tema de la espiritualidad de los esposos, siempre recordemos que si bien es cierto, cuando nos casamos, y eso tiene que ver con el ámbito espiritual, efectivamente hay un componente eros. El componente eros es aquel componente donde hay una atracción natural, podríamos llamarla física, entre uno y otro. Hay una atracción, me gusta su físico, me atrae, y definitivamente esa atracción física que tenemos es los inicios de la relación que lleva al altar, que debe ir madurando. Entonces, en la maduración, sin perder la atracción física,
pues sin perder eso que es natural y no es pecaminoso porque está dentro del matrimonio. Sin perder eso, también hay que cultivar también el amor espiritual, ¿no? Entonces hay que ver a la otra persona ya no solamente con esa atracción sensual que tengo, sino como un hijo o una hija de Dios que tiene un alma, ¿no? Que no va a morir, ¿no? Entonces por eso San Pablo nos recomendaba de que ese amor tiene que crecer. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposas, respeten a su marido como la iglesia respeta a Cristo. Efesios 5, 25. Entonces, esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque fue Dios quien dio a Eva y Adán como esposa y es Dios quien concede a cada marido y a su esposa. Por eso hay que reconocer en ella un ser merecedor de todo respeto y amor. Y ese es un amor que viene de Dios, un amor que no podemos nosotros. Entonces, una oración permanente que tenemos que tener los esposos es esa oración donde le pedimos a Dios amor para amar a nuestra pareja, ¿no? Enséñame, Señor, dame amor para amar a mi esposa, la esposa, dame amor para amar a mi esposo. Danos la fuerza para ser fiel el uno al otro. Esos son dones que vienen de Dios, la gracia que nos fortalece para ya el amor de esposos. Vuelvo y repito, no me canso de repetir porque la gente piensa que una cosa acaba la otra. Una vez la gracia supone la naturaleza y la eleva. Entonces, el amor de esposos, el amor eros, el amor que lleva a eso a abrazarse, a darse muestras de cariño, no se acaba porque se eleva la gracia, sino que se intensifica y se vuelve más puro, y diría yo sano. Entonces, sí, no es que ahora porque nos amamos espiritualmente ya ni siquiera nos tocamos, ni nos tomamos la mano, ni nos damos un beso en la boca porque ahora somos casi ángeles. No, ese no es el sentido de la espiritualidad. Es de que prive la espiritualidad y no la carnalidad entendida como llevada al pecado por la lujuria y el uso del otro como un objeto egoísta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro para que veamos que sí, ese crecimiento espiritual tiene que llevar a ver. Imagínense cómo se sentirían los hijos, y todos fuimos hijos, que de repente resulte ser que, bueno, ahora estos esposos son tan santos que duermen en cuartos separados, están a 1 metro de distancia, no se agarran la mano, no se abrazan, no se dan un beso, porque ahora somos tan puros como ángeles. Ni siquiera eso edifica a los hijos. Entonces, para que lo tengamos más que claro y no vamos a caer en esas exageraciones y diría yo esas locuras, ¿no? Y yo, me permiten, pido disculpas si hablo así, pero creo que puedo hablar con alguna autoridad porque como hombre casado, esposo, hace más de 20 años y demás, entonces no quisiera hablarle a mis hermanos y hermanas casados que no se dejen llevar por esas que no tienen nada que ver con el catecismo, con lo que enseña la iglesia, con la Biblia, ni con nada. Son corrientes espirituales equivocadas. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos hablando de este interesante tema que abordamos en el capítulo 38 de la tercera parte sobre las relaciones amorosas y goces sexuales dentro del matrimonio. Lleno de luz y el lugar eres tú.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en la última parte de este programa sobre la filoteo, iniciación a la vida de santidad de San Francisco de Sales. Estamos en el capítulo 38 de la tercera parte, que se llama Los goces sensuales en el matrimonio. Viene otro aspecto que el santo nos habla sobre no negarnos las demostraciones de amor. Dice, entre los esposos se deben dar demostraciones de afecto. Así unos esposos tan santos como eran Isaac y Rebeca, se daban tales demostraciones de amor que el rey Abimelech, que al principio había creído que eran hermanos, al ver cómo se trataban, se dio cuenta de que no eran hermanos sino esposos. Al mismo rey San Luis de Francia, tan austero en otros campos, algunos llegaron hasta criticarlo por sus muchas demostraciones de afecto a su esposa. Entonces, efectivamente, aquí vemos otro tema que es interesante. La gente piensa que las demostraciones de afecto es algo propio de los jóvenes, de la gente cuando está iniciando el matrimonio, y que de repente, ya cuando llegan a cierta edad, se deben tratar como hermanos, ¿no? Entonces, si respetando los gustos muy particulares, yo soy de la opinión, como el santo enseña el doctor de la iglesia, las muestras de afecto deben permanecer siempre entre los esposos, y es una muestra de afecto muy especial, muy particular, que no se pueden dar entre otros. Entonces, sí, efectivamente, si es la vocación, la particularidad de la relación conyugal, entonces no la marchitemos tratando de confundir una cosa con la otra. Entonces, ahora vamos a hablar más adelante de eso, pero entonces gente que tiene mucha frialdad con la pareja, pero se vuelve muy cariñoso entonces con lo que no debe, que es lo que muchas veces se cae en algunos tipos de infidelidades. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante, pero por ahora tomemos en cuenta ese aspecto. Ni la edad, ni los años de casado, ni la supuesta elevación espiritual debería privarnos de estos capacidades, muestras de afecto, que no son simplemente abrazarse o besarse, sino también las palabras. El esposo y la esposa tienen que tener un trato que no tienen con más nadie, solo entre ellos, por la unidad que tienen por el sacramento. Entonces, como comentábamos un poco, le decía yo a un amigo cuando estábamos en la universidad, yo le decía, oye, pero si tú le dices todos los halagos iguales a todas las mujeres, ¿cómo alguna dama va a entender que tú tienes un interés especial por ella si a todas le dices lo mismo? Entonces todas van a decir que todas son iguales para ti. Algo parecido ocurre con el matrimonio. Si un hombre le da lo mismo halago, atenciones, palabras de afecto al resto de la mujer igual que a su esposa, entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, efectivamente, sí, en este caso tiene que haber un trato de especialidad, un trato diferente, un trato, yo diría, superior en cuanto a atención, cariño, benevolencia, diría yo, reconocimiento y demás para los esposos. Nadie en su sano juicio va a pretender competir con el amor que se prodigan los esposos, ni se va a sentir celoso ni nada por el estilo. Entonces, efectivamente, eso se debe prodigar y no debe afectar a nadie, sino al contrario, edificar. Cuando una pareja de esposos se muestran el cariño, eso edifica a los jóvenes, a las parejas que están viendo, incluso a los sacerdotes que son célibes, ven en ello una muestra de alegría, de ejemplo y de gozo. Entonces, no se trata de que eso va a afectar. El otro tema es que, efectivamente, muchas veces tenemos que tener cuidado, porque esa falta de prodigación de afecto a veces se desemboca en otras partes. Entonces la gente cae en tipo de infidelidad, y la gente generalmente, cuando oye infidelidad, generalmente piensa adulterio. Pero fíjense, antes de hablar del tema del adulterio, podemos hablar de algunas infidelidades que podrían ser, como diría yo, el inicio de el del adulterio, que es la gran infidelidad. Por ejemplo, hay infidelidades económicas donde las parejas
se esconden las cosas, y a veces las amigas o los amigos saben más de los intereses económicos, en qué gasta el dinero uno u otro, que los esposos. Es una infidelidad económica, por decir algo. Hay infidelidad de cordialidad, donde parece ser que hemos perdido ese toque de poder conversar y hablar juntos, y comienza ella diciendo que se siente mejor hablando con un compañero de trabajo, un amigo, o él igual con una amiga, una compañera de trabajo. Oye, contigo sí puedo hablar, contigo sí me comunico, me siento cómodo hablando contigo. Con mi esposa o mi esposo no puedo hacer. Ahí tenemos una infidelidad de cordialidad. ¿Cómo es posible que podamos tener mejor comunicación, mejor cordialidad, más alegría en el diálogo, en pasar momentos con otra persona que nuestra pareja? No lleva a la relación sexual, no llevo, pero sí es un tipo de infidelidad, porque tiene que haber un amor exclusivo y preferente por la pareja. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ejemplo, en estos casos no se trata solamente de que es que yo nunca he caído en un acto conyugal con otra persona, no he caído en un acto sexual con otra persona que no sea mi pareja, pero sí hemos cometido este tipo de infidelidades que puede ser el camino hacia, ¿no? Entonces, hombres que tienen palabras de elogio para cualquier mujer menos para su esposa. Mujeres que pueden tener sonrisas, atenciones, afecto por hombres que, son hábiles y saben cómo enamorarlas, y entonces todo sonrisas con que no es su esposo y que sí lo llena de halagos y elogios, y nos damos cuenta que estamos cayendo en un tipo de infidelidad. Entonces hay que cuidar el matrimonio, cuidar la fidelidad, ¿no? Y parte de este enfriamiento, estas pequeñas infidelidades, se dan muchas veces por el enfriamiento en las muestras de cariño entre los esposos, porque pensamos que ya tenemos tantos años de casado, tenemos hijos y ya no estamos para esto. Grave error. Miren que estamos viendo, ni siquiera, esto no es un libro de relación matrimonial o de ayuda a los matrimonios, es un libro meramente, por decirlo así, espiritual, para el desarrollo de las almas, y es tan genérico que habla de filotea para todo mundo. Sin embargo, en el tema del matrimonio llega a hablar de estas cosas como un camino de espiritualidad y de unión a Dios. Muchas veces creemos y caemos en la equivocación de que pensar de que estos caminos que nos imaginamos que son los más espirituales, o que las personas creen que son más espirituales. Miren, voy a leer 2 párrafos para cerrar este tema, que dice así: ayudar con el ejemplo. Maridos, ¿desean que sus esposas les permanezcan totalmente fiel? Empiece por darle a ustedes ejemplo en la fidelidad. San Gregorio Nacianceno exclamaba: ¿cómo pretendes, marido, que tu esposa te sea fiel si tú estás lleno de infidelidades? ¿Quieres que ella sea pura y casta? Pues esfuérzate también por ser puro y casto. San Pablo recomendaba: cada uno esfuércese por mantener su cuerpo en pureza y santidad, y no dominado por las pasiones, como hacen los que no tienen religión ni aman a Dios. 1 Tesalonicenses 4:4. Y en cuanto a la mujer, el santo aconseja: mujeres, anden con cuidado. Las esposas deben ser extremadamente cuidadosas en conservar su honestidad y en no permitir lo que puede manchar su buena fama. Huyan de toda ocasión de pecado y no acepten de extraños piropos o demostraciones de exagerado cariño. Duden y desconfíen de los que se dedican a elogiar su belleza, porque el que alaba mucho una mercancía que no puede comprar, probablemente se la quiere robar. Y además, el que las alaba a ustedes critica a sus maridos, eso es señal de que quiere hacerle un verdadero mal a su hogar. Una lengua emponzoñada con el pecado es capaz de contagiar al oído que la escucha. Bueno, con esto podemos decir que cerramos esta reflexión sobre el matrimonio, que me pareció muy interesante y que espero que sea edificación para todos ustedes. No nos queda más que decirle que hoy estuvo con usted su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá.
con este tema interesante de la filotea o iniciación a la vida de santidad o a la vida devota de San Francisco de Sales. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.